Así que vamos a transmitir como si esta fuera la Radio Corazón de Planta. La idea es contar un proyecto que está en camino, que es o multipersonal, un proyecto en que estamos trabajando varias personas, que son las que aparecen ahí en la parte baja de la diapositiva, ¿no? Voy a ir comentándole en la medida que vayamos avanzando, vamos a ir comentando de este asunto. Lo primero que quiero decir es, vamos a ver si logramos mover esto. Se movía también y ahora no se mueve. Ahí. Lo primero que quiero explicar un poco, porque consideremos que el público es bastante heterogéneo, es que cuando hablamos de flora vascular nos referimos a una parte de las plantas, no a todas. Nos referimos a las plantas que manejan la circulación, por así decirlo, del agua y de la savia mediante tejidos especializados, ¿no? Un poco por hacer el símil con las venas nuestras, con nuestras venas y con nuestras arterias. O sea, las plantas que tienen un aparato vascular. Ese aparato vascular consta de vasos que transportan agua y vasos que transportan savia. Esas características se dan en las pteridófitas, que son las plantas vasculares más antiguas. Ahí están los helechos, la mayoría de la gente conoce los helechos. Están en las gimnospermas, que son las primeras plantas que se reproducen por semilla en la evolución de las plantas. Están la mayoría de lo que la gente conoce como coníferas. Y están las angiospermas, que son las plantas con flores, que son las plantas más modernas, digamos, que van en la evolución de las plantas. Son plantas, pero no son parte de la flora vascular, los musgos, las hepáticas y los altocerotes, porque no tienen tejido vascular. Carecen de xilema y floema y su conducción de agua y de savia se hace de otra manera. Por lo tanto, esta charla se va a referir entonces a los tres grupos de arriba. Hay que conseguir que alguien dé una charla de la flora metropolitana de musgos y hepáticas para completar. Bueno, voy a empezar con una parte histórica. Yo tengo un poco la manía de siempre mostrar un poco el desarrollo histórico de las investigaciones que hacemos, como para que no se diga que inventamos la rueda nosotros o la pólvora. Hay muchos adelantados, digamos, que empezaron antes que nosotros, y esta es una manera un poco de reconocer los trabajos de ellos. Hay que decir que la flora de Chile, las primeras floras de Chile o las primeras colecciones de plantas chilenas generalmente venían de los puertos, ¿no? Punta Arenas, Valparaíso, Concepción, Talcahuano, Coquimbo. Y eso porque los españoles tenían vedado el continente para los extranjeros. Entonces, los extranjeros, mientras arreglaban el barco, o mientras reponían el agua, o qué sé yo, se bajaban los botánicos que venían en la expedición y colectaban un poco por los alrededores del puerto, y esas plantas después iban a parar a los herbarios de Europa. Así hay muchas plantas que dicen, qué sé yo, Sandy Point, que es Punta Arenas, otras que dicen Coquimbo, otras dicen Concepción, algunas están mezcladas, algunas de Coquimbo están en Concepción y viceversa, se producían enredos, y también hay muchas de Valparaíso. Del interior, casi nada. Hay que esperar hasta la expedición de Ruiz y Pavón a Perú y a Chile, fundamentalmente a Perú, para que alguien realizara colectas sistemáticas, por así decirlo, del territorio interior. La Real Expedición Botánica a Perú fue concebida en Francia, para mi sorpresa, esto me enteré hace poco, digamos, fue pensada en Francia por uno de los hermanos Jussier, como una manera de reparar una pérdida muy sensible de herbarios del otro hermano de los Jussier, que había colectado en Perú y que había perdido, digamos, toda su colección. Entonces los franceses le pidieron a los
botánicos españoles que por favor los autorizaran para poder volver a colectar en Perú con permiso, digamos, del rey, porque había que pedirle permiso al rey. Cosa que los españoles accedieron, y los franceses designaron a Dombey, Joseph Dombey, como el botánico de la expedición, y los españoles le encaletaron dos muchachos muy jóvenes, de 22 años, Hipólito Ruiz y José Pavón, discípulos de Gómez Ortega, para que hubiese participación de botánicos españoles. Los españoles les dijeron, ustedes tienen como 25 reglas, ahí están escritas en alguna parte, que de alguna manera les aseguraba, digamos, a los españoles de quedarse con buena parte de los nuevos géneros y las nuevas especies. Que imagínense la cantidad de nuevos géneros y especies que tienen que haber salido, digamos, de esas expediciones. La expedición fue bastante larga y fue bastante dura también, sobre todo para Hipólito Ruiz, que no tenía muy buena salud. Los tres botánicos, en algún momento, en un intermedio, digamos, de sus exploraciones, llegan en diciembre de 1781 a Chile, pero desembarcan en Talcahuano y se instalan en Concepción, se aguachan ahí en Concepción y colectan en torno a la ciudad de Concepción y llegando incluso, me parece, hasta los Pinares de Nahuelbuta. Y posteriormente colectan hacia el norte, hasta Constitución, y después viene el regreso a Santiago. Cuando venían de vuelta a Lima, digamos, cuando ya estaban pensando en volverse, se vinieron por tierra y Hipólito Ruiz cayó enfermo, le dio un tifus terrible, y mientras él estuvo en cama, recién los colegas efectuaron algunas colecciones de plantas en torno a la cuenca de Santiago. Pues ustedes se fijan, ellos estuvieron entre abril y octubre, en octubre prácticamente se fueron, así que no fueron tiempos muy buenos tampoco para coleccionar plantas, ¿no? Para esta primera expedición de botánicos, digamos, que colectó. Estas muestras de plantas en parte están en el museo, no, en el Jardín Botánico de Madrid. Y no sé cuántas plantas pudo mandar Dombey. Dombey se devolvió antes que Ruiz y Pavón y estuvo prácticamente preso en España porque no querían que volviera a Francia porque pensaban que iban a perder, digamos, los resultados, que Dombey se iba a poner a publicar los resultados de la expedición sin esperar a Hipólito Ruiz y a Pavón. Así que fue una situación bastante triste, digamos, para don José Dombey. Y tenemos un par de monos. Algún día haremos un inventario, si es que me invitan los madrileños, haremos un inventario de la flora de la cuenca de Santiago que colectaron Ruiz y Pavón. No, por ahora está difícil el acceso. Y quería mostrarles las fuentes, que si quieren enterarse más de esta expedición, que vale mucho la pena, lean este libro hermoso que se llama Flores para el Rey, o bajen de internet este libro que es un estudio crítico de la expedición de Ruiz y Pavón, donde está toda la chimuchina, el itinerario, hay muchísima información interesante. Esa es la primera expedición, digamos, que viene un poco más seriamente a Santiago. La segunda expedición es la expedición de Alejandro Malaspina, que traía dos botánicos a bordo, un franchute y un austriaco, Linné y Tadeusz Henke. Ellos llegan en 1790, están un tiempo en Santiago. Linné se va a regresar a España y va a dejar las plantas en el jardín botánico, que serán descritas por Cabanillas, el botánico top en esos tiempos. Henke es bien curioso porque se entusiasmó y se quedó en Sudamérica, ya no regresó a Austria, murió en Bolivia, y la mayoría de sus plantas las estudió Presley, un botánico de por esos lados. Aquí abajo hay un par de especies dedicadas a Né, colectadas por Né. Salud. Cuando Chile obtiene su independencia, entonces recién se abre, por así decirlo, la puerta para la llegada de expedicionarios no españoles, y por supuesto los que primero llegan son los ingleses, que eran los más entusiastas con la independencia de los países sudamericanos. Voy a nombrar a dos de ellos que
trabajaban para el Jardín Botánico de Kew. John Mears, botánico y metalúrgico, doble interés de venir a Chile. Él colectó muchas plantas aquí en la zona de Santiago y envió las plantitas al British Museum. Un par de especies, un género y una especie un poco conmemoran, digamos, el apellido del señor Mears, ¿no? Esa cosa elegante que hacen los botánicos de dedicarle un género a una persona que le llevó la planta. En este caso tenemos una Miercia y acá tenemos el belloto del norte que también está dedicado a Mears. Lo mismo don Tomás Bridges, que también trabajaba para el Jardín Botánico, él colectó el año 32 en Santiago, y muchas de sus plantas fueron trabajadas por botánicos muy, muy importantes como Hooker o Bentham o Lindley. Van a ver que muchas especies tienen esas firmas, ¿no? Hooker y Tarnot, Bentham, Lindley, etc. También se le conmemora con Bridgesia se le dedicó a él, y algún cenecio por ahí Bridgesi y algunas otras cosas Bridgesi. Hay una lobelia Bridgesi muy bonita en el sur que también están dedicadas a don Tomás. Un botánico recontra importante en esa época es Eduardo Pepig, que es un botánico austriaco. Él viene en el 27 y se queda un buen tiempo. Es bien interesante porque él se queda mucho tiempo en la zona de Antuco, en la zona del Biobío, y colecciona muchas plantas. Hay unos sitios muy clásicos como el Pico de Pilque, por ejemplo, que siempre Pepig lo nombra. Y también estuvo en Concón, en las dunas de Concón, en esa zona de Concón también tuvo una casita en Concón. Él colectó bastante, escribió un libro que se llama Un testigo en la Alborada de Chile, y dejó una huella bien profunda, digamos. Hay muchas Pepig y Pepigiana, ¿no? Cadena Pepigiana, Pepicia Pepig, en fin. Ese apellido conmemora a Eduardo Pepig. Las plantitas las publicó en esta publicación Nova Genera ac Species Plantarum con su colega Stefano Enlicher. Pepig et Enlicher, esa también han visto muchas veces esa firma en los nombres científicos. El único italiano que vino a Chile y permaneció un tiempo es Carlo Bertero. Yo sé que hay muchos fanáticos de Bertero por ahí, seguramente van a estar atentos a lo que yo diga, qué miedo. Bertero estuvo en Santiago de Chile, él se aguachoca en Santiago de Chile y estuvo colectando plantas en la Chimba, que ahora es Recoleta, siguiendo el río Mapocho, en la comuna de Maipú, y llegó hasta la laguna de Aculeo, probablemente acá en la zona metropolitana. Colectó en otros lados también. Es el primer botánico que publica trabajos científicos en Chile, en una revista o un periódico que se llamaba El Mercurio Chileno. Bertero estuvo trabajando intensamente, pero en algún momento llegó Claudio Gay y ahí se produjo un cortocircuito, por lo que Bertero decide tomar sus cositas, irse a Juan Fernández, donde colectó bastantes plantas, pero desgraciadamente en un viaje a la Polinesia se murió en un naufragio. Tuvo muy mala suerte don Carlos Bertero. Y unas pocas muestras quedaron acá en Santiago, muy poquitas, ¿no? A él también se le han dedicado bastantes plantas, ¿no? Incluso en Italia hay un género Berteroa, por si las moscas. Este es una hoja, un par de hojas de la publicación en el Mercurio Chileno, ¿no? Fíjense que ya está hablando de Acacia cadenia, que se parece a mimosa, en fin. Esto también está encontrable, lo pueden bajar del sitio de la memoria histórica, de la biblioteca. El primer botánico como meramente chileno es Vicente Bustillos. El hombre era farmacéutico y probablemente fue quien sirvió de guía primero a Bertero y después a Gay en las expediciones aquí en la zona de Santiago. Se hizo muy amigo de Gay y es finalmente el que hace el lobby ante Diego Portales, digamos, para que Gay se quede con el proyecto o para que Portales acepte el proyecto de Gay. A él se le conmemora con la avellanita bustillosi, hay unos cenecios bustillosianos y otras especies más, pero esta es la más importante. Claudio Gay es bien curioso porque él llega en la calidad de profesor, a él lo recluta un personaje bastante particular. En Francia, él viene a un colegio que se llamó Colegio Santiago, que lo fundó, digamos, la
la más rancia aristocracia santiaguina, un poco como para hacerle competencia al Instituto Nacional, porque querían que hubiera un colegio católico. Así llegó Gay como profesor de ciencias naturales. Él se hace muy amigo de Bustillos y no sabemos qué tipo de relación tuvo con Bertero. Yo sé que colectaron juntos en algún tiempo, hay algunas plantas que están firmadas por los dos, pero algo pasó entre ellos y finalmente Bustillos es quien presenta un proyecto a Diego Portales para que Gay haga una investigación, digamos, enorme, realmente enorme, como un primer inventario de lo que era Chile en términos de ciencias naturales. Pero Gay nunca dejó de colectar plantitas, era muy obsesivo, así que antes de que pasara cualquier cosa y mientras hacía clases ya estaba colectando plantas y mantenía corresponsalía con sus colegas franceses, él era francés del sur, así que ya se había ganado un género, Gallophytum, por algunos de sus envíos de plantas de la cordillera, ¿no? Gallophytum humile. Su colega Andrés de Jussier ya le había dedicado, antes de que empezara el trabajo de la flora de Chile, ya le había dedicado un género. Claudio Gay, una vez que Diego Portales le dice, ok, usted se hace cargo del proyecto, le creo, empieza con una serie de viajes por Chile, viajó por lo que era Chile en ese momento, entre Atacama y me parece que viajó hasta la región de los lagos, quizás lo que sería más fácil y más seguro. También hizo una serie de viajes de colección acá en la región metropolitana, que pueden ver acá en las líneas coloraditas y en las letritas azules, digamos. No vamos a pegarnos mucho en eso. Lo que es importante es que Claudio Gay finalmente publica la primera flora de Chile, de plantas, de todas las plantas. Ahí sí que hay hongos, algas, musgo. En el fondo él trabajó flora y fauna. Es un trabajo realmente epopéyico. ¿No? Ahí hay la tapa de uno de los volúmenes. Los volúmenes de la flora de Gay también se pueden bajar, digamos, desde el sitio de la biblioteca. Él envió muchísimas plantas a Francia, él trabajó fundamentalmente con los botánicos del Museo de París, por eso que quedaron pocas plantas de Gay acá en el herbario de Chile, a pesar de que él fundó el Museo de Historia Natural, y quedaron poquitas copias, digamos, de la enorme cantidad de plantas que él mandó, pero en el fondo fue una buena elección, porque trabajó con los especialistas de cada grupo, y así la flora de Gay tuvo un peso bastante mayor que si lo hubiera hecho él solo, ¿no? Bueno, les puse unas especies ahí que están dedicadas a don Claudio. Un viaje interesante también lo hizo un alemán que se llama Francis Meyen. Van a encontrar muchas especies firmadas por Meyen. Él vino en el marco de una vuelta al mundo y colectó principalmente en el Cajón del Maipo. Su libro está también disponible, también lo pueden ver en internet, se llama Viaje alrededor del mundo, Viaje por el mundo. Y en el mismo libro están las descripciones de las especies que él encontró que eran nuevas. En el caso nuestro, fundamentalmente, Cajón del Maipo. Darwin no estuvo en Santiago, más hecho una pasadita loca, digamos, por Santiago, pero no tenemos idea que haya colectado. Sabemos que colectó en el sur bastante, pero lo que me interesó de Darwin es que en esos tiempos del año 34-35 comentó por escrito que en Chile circulaban más naturalistas que zapateros o carpinteros. O sea, Chile era un país que atraía muchísimo, muchísimo a los europeos por las características particulares y singulares que ya se habían adivinado que habían, digamos. Entonces, éramos muy visitados, además por las riquezas minerales, probablemente, que ya se había corrido la bola. Otro botánico alemán es don Federico Leibold, o Friedrich Leibold. Él se instaló en los años 58 en Santiago de Chile, él era farmacéutico, así que puso una farmacia para poder vivir, como lo haría don Carlos Giles en Coquimbo también, famoso farmacéutico, gran coleccionista de plantas. Él hizo muchas excursiones a la cordillera y tiene bastantes especies de viola, o descritas por él o ejemplares que le trajo a Filippi. Él trabajó mucho con Filippi, ya estaba Filippi acá. Escribió un libro con las impresiones de un viaje a las Pampas de Argentina, un libro con muchas afirmaciones bastante curiosas y un poco injuriosas para la gente de las Pampas. Y tengo un par de colegas argentinos que publicaron un trabajo
analizando un poco el punto de vista de Leibol en ese viaje. Lo pueden buscar en Florichilensis, que es nuestra revista de botánica en internet. Filippi es como un monstruo. Si Gay era un monstruo, Filippi fue el otro monstruo que vino a Chile. Llegó junto con los colonos alemanes a instalarse a la zona de Valdivia, donde se le asignó un fondo, llamado el Fondo San Juan, cerca de Corral. El hermano de él era el agente principal de colonización, así que venía bien apitutado el hombre. Rápidamente se destacó, digamos, por sus conocimientos en ciencias naturales y fue nombrado profesor de botánica y zoología en la Universidad de Chile, y finalmente queda a cargo de la dirección del Museo Nacional, que ya había sido fundado por Claudio Gay. Y yo por lo menos desconozco que haya una sistematización de las excursiones de Filippi acá en la zona metropolitana. Conocemos sí algunos lugares que son muy clásicos, como la Hacienda Mansell, por ejemplo, que está por ahí por Paine Aculeo. Otro lugar que se llama Valle Largo, que sospechamos que es el Arrayán, la parte alta del Arrayán. Y Las Arañas, que es una mina que nos parece que debió haber estado entre el estero de Arrayán y el estero de Colina, ¿no? El hombre tiene que haber hecho excursiones a caballo a la cordillera, y era un poco más fácil subir por el Arrayán y bajar para el lado de Chacabuco. Bueno, lo que hizo Filippo fue una labor gigante. A pesar de que no hizo una flora de Chile como Claudio Gay, él se caracterizó más bien por ser un descriptor de especies, describió muchísimas especies, y va a haber una charla sobre Filippi, así que no me voy a extender más. Ahí tienen un ejemplar de Filippi, colectado en Santiago. El herbario de Filippi, obviamente, la parte más enjundiosa se fue a Alemania, y desgraciadamente se perdió mucho de él en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero acá hay copia de la gran mayoría de las especies, de los tipos sobre todo, que es lo que más nos importa, están acá en el Museo de Historia Natural. A fines del siglo XIX llega a Constitución, imagínense, es curioso eso también, Karl Reiche, que también era botánico. Uy, hay que enchufarse. Me estaba quedando sin energía. Llega Reiche y también, lo mismo que Filippi, al poco tiempo, en virtud, digamos, de sus conocimientos de botánica, es llamado al museo y es jefe de la sección de botánica. En ese momento ya no estaba Rodolfo Filippi, estaba el hijo, Federico Filippi, como director del museo, si mal no recuerdo. Carlos Reiche decidió acometer la labor de escribir una segunda flora de Chile, lo que hizo en forma personal, a diferencia de Gay, que trabajaba con un equipo. Reiche trabajó solito, digamos, entre 1896 y 1911. Tampoco existe una sistematización de sus viajes de colección, pero sabemos que recorrió mucho porque muchos de sus comentarios están en el libro Geografía Botánica de Chile, que escribió él mismo también. Aquí tuvo varios conflictos con colegas chilenos que no hemos podido averiguar mucho, y decidió irse del país en 1911 y dejar la flora inconclusa. Desgraciadamente, la flora no la logró terminar, faltaron algunos grupos, principalmente las monocotiledonias. Ya entrando en el siglo XX, ya es una lista, como pueden ver ahí, no la voy a leer toda, pero ya aparecen una serie de tesis de química y farmacia, o trabajos de flora andina como los de Granjó, o trabajos como de ingeniería forestal, de tesis de ingeniería forestal. Todos estos trabajos, digamos, que aparecen en el siglo XX, son resumidos, digamos, brillantemente por Luisa Eugenia Navas, la que publica el libro nuestro de cabecera de tantísimos años, que es La Flora de la Cuenca de Santiago. Un libro que apareció en 3 volúmenes entre 1976 y 1980. Un tratamiento muy bueno de la flora regional, pero claro, no incluye la flora de la alta cordillera, ¿no? Solamente la flora de abajo. La fotografía es de un homenaje que le hicimos a doña Eugenia cuando estaba lúcida y viva. Ahora está lúcida y viva todavía y tiene 100 años, pero en esa época estaba más en condiciones de ir al museo, así que
decidimos hacerle un homenaje, porque le correspondía, ¿verdad? Así que, bueno, ese es como, fue un gran punto de partida, porque finalmente toda la información que se encontraba terriblemente dispersa fue sintetizada y analizada críticamente por doña Eugenia, y ella nos heredó, digamos, esta hermosa colección de libros con las que hemos trabajado muchísimo. A partir ya de la publicación de ese libro, entonces, empezamos a trabajar, digamos, en floras más pequeñas, en floras regionales de nuevo, volvemos, digamos, a los sitios prioritarios, a las áreas silvestres protegidas, y así van apareciendo trabajos en las revistas de botánica sobre la flora del Morado, del santuario Yerba Loca, del río Clarillo, del santuario o reserva Agua de Ramón, de los Altos de Chicauma, de Altos de Cantillana, en fin. Ha habido un pequeño auge, digamos, de búsqueda de especies y publicaciones, digamos, relacionadas con la flora de esos lugares que ya les mencioné. Entonces, con los resultados de los libros que les comentaba de Eugenia Navas y lo que ella resumió en sus tiempos, nosotros también hemos hecho algo parecido, hemos tomado los libros de Eugenia Navas, más las floras que se publicaron luego de ese libro, y eso es más o menos parte de lo que hemos integrado o vamos a integrar al proyecto. ¿Cuál es el objetivo por el cual estamos trabajando? El objetivo que nos mueve es, es idear una publicación, un libro, obviamente, donde vamos a reunir, analizar y presentar información actualizada sobre la flora vascular silvestre de la región metropolitana. Ese es un poco el objetivo, y les presentaré algunas cosas generales que hemos ido descubriendo sobre la flora de acá de la región metropolitana. Bueno, lo que es obvio, digamos, para nosotros es que los límites de la región metropolitana son los límites que se ven ahí, son los límites políticos. Ahí están las provincias que forman la región metropolitana. Son 15.000 kilómetros cuadrados más o menos, 15.500 casi, con 7 millones de habitantes. Ese dato de 15.000 kilómetros cuadrados lo vamos a retomar un poco más adelante. Desde el punto de vista del relieve, hay que destacar, sobre todo para las personas que no viven en Chile, que la región metropolitana se desarrolla en un escenario que es muy montañoso, donde tenemos una cordillera andina muy alta y muy ancha, como pueden ver acá, ¿no? Santiago se extiende hasta los contrafuertes de esa cordillera andina. Tenemos un valle central sumamente alterado, donde prácticamente casi no hay flora nativa, ¿no? Un valle, una depresión intermedia o un valle central. Y tenemos de nuevo una cordillera de la costa bastante maciza en el sector sur de la región, donde están los Altos de Cantillana, y en el sector norte con el macizo del Roble y el cordón de Chacabuco, ¿no? Entonces tenemos como dos cordilleras un poco perforadas por el río Maipo. El río Maipo perfora esta cordillera y genera un espacio de circulación, digamos, hacia la costa, y el resto es una depresión intermedia donde prácticamente hoy en día hay casi solo terrenos agrícolas. Ese es un poco el escenario. Creo que lo más importante, digamos, es la cantidad de montañas que tenemos. Desde el punto de vista del clima, un poco también pensando en las personas que están escuchándonos de otros lugares, digamos, la cuenca de Santiago tiene un clima mediterráneo muy clásico. Es un clima en el que caen, digamos, lluvia en el periodo frío del año, que es la definición de los climas de Mediterráneo, tipo mediterráneo, y que en el verano es un tiempo de calor y de sequía, ¿no? Esto un poco marca una diferencia, por ejemplo, con los climas de tendencia tropical, donde hace frío en invierno y es muy seco, y en verano hace calor y llueve, lo que para las plantas es una felicidad. Aquí el verano es un periodo difícil para las plantas. Acá abajo en el clima diagrama
se marcan, digamos, los meses de déficit hídrico, los meses, digamos, que las plantas tienen que aprender a soportar, digamos, prácticamente sin agua. Como pueden ver, esos meses van desde octubre prácticamente hasta abril, o iban, porque las cosas están un poco oscuras últimamente. Con la altitud se produce un gradiente de precipitaciones donde en Santiago solían caer casi 300 milímetros, hace muchos años que no pasamos los 200, muchos años, casi 10 años, pero en la medida que uno va subiendo, uno va consiguiendo un poquito más de precipitaciones. De todas maneras, estos valores hace 10 años que no se registran y estamos bastante lejos de eso, y es una gran preocupación. Un colega mío muy querido, Álvaro Soto, hizo un análisis de las condiciones actuales del uso de la tierra basado en el catastro del bosque nativo de la región metropolitana, una cosa que para mí era súper importante para hacerme una idea del territorio, digamos, que aún estaba cubierto por vegetación nativa, y más o menos el cálculo da como cerca del 53% del terreno todavía de la región metropolitana que está ocupado por sitios que podríamos llamar naturales. En el resto destacan, digamos, los cerros altos donde no hay vegetación, los terrenos agrícolas y las áreas urbanizadas, ¿no? Son áreas absolutamente complejas para la flora vascular. Estas tres áreas, digamos, son prácticamente perdidas, ¿no? La distribución es muy clara y muy notoria, digamos. Lo verde sería donde hay todavía vegetación que podríamos decir natural, donde hay muchas especies nativas. Lo amarillo son los sectores donde predomina la agricultura, muy malos terrenos según vamos a ver más adelante para la flora. Los más morados son los terrenos urbanizados, donde prácticamente la flora nativa está ausente, y la alta cordillera donde las condiciones climáticas son demasiado rigurosas. Un punto que no quiero olvidar es que hace muchos años, cuando luego de las conferencias sobre la diversidad y cuando se empezó a hablar mucho sobre la biodiversidad mundial, en los años 90, se estableció que en esos tiempos, por lo menos en Chile Central, después esto se cambió un poco, pero Chile Central se había declarado como un punto caliente o un hotspot para la conservación de la biodiversidad del mundo. Y eso porque los estudios de los que se disponía indicaban que más o menos un cuarto de la flora nativa que había en esta región era endémica de la misma zona central, es decir, un cuarto de la flora ubicada dentro del circulito rojo no salía, su distribución no sobrepasa en ningún caso ese mismo circulito rojo. De cada 4 especies, digamos, nativas que crecen en Chile Central, hay una que no sale de la zona central. Es decir, tenemos muchas especies con distribuciones muy, muy cerradas, muy, muy restringidas, y eso es un desafío a la conservación. Y al mismo tiempo tenemos mucha gente viviendo en el mismo espacio y muchísimas actividades económicas. Porque claro, no basta solamente con que haya mucho endemismo o mucha riqueza, también tiene que haber amenazas. Y la amenaza es en la enorme cantidad de población que habita exactamente en el mismo espacio. ¿Cómo desarrollamos la investigación? Nada muy novedoso que comentarles, simplemente revisión bibliográfica, que es más o menos lo que yo les mencioné ya. Excursiones a terreno, hicimos acopio de todas nuestras excursiones de toda la vida, digamos, donde hemos colectado y depositado plantas en los herbarios nacionales, y manejo de catálogos. Hoy en día es una cosa bastante agradable que exista tanta información en catálogos, en la Universidad de Concepción y en Darwinión. Sin embargo, tampoco hemos sido muy ingenuos, digamos, en la cosa de los catálogos, porque evidentemente los catálogos son buenas guías de trabajo, pero no son la verdad absoluta. Así que hemos revisado muchísimas veces material, ya sea porque teníamos dudas en la determinación de las especies, cosa que es muy razonable, o si la duda de frente era de tipo geográfico y era simplemente posibles errores, ¿no?
nuestros colegas más viejitos, que los puse ahí, también se equivocaban en las etiquetas, tal como nos equivocamos a veces nosotros, y cuando hacían excursiones muy largas, o se les juntaban muchas excursiones, probablemente las etiquetas también se les revolvían. Así que es una recomendación general, se está trabajando muchísimo con catálogos, se está trabajando mucho con bases de datos, pero el trabajo, digamos, de mirar las plantas no puede ser reemplazado por el trabajo de mirar el computador, ¿no? Son absoluta y totalmente complementarios. Las fotos que están ahí muestran los monstruos, digamos, que se adelantaron a nosotros, tanto en términos de la taxonomía como de la colección de plantas. Yo diría que son los mayores colectores de plantas, o por lo menos casi los mayores colectores de plantas de los años 60. Buena parte de los herbarios está construido con sus propias colecciones. Bueno, una vez que tuvimos una lista de especies refinada, más o menos limpia, le fuimos adjudicando algunas propiedades o algunas categorías de clasificación que son muy clásicas. Nada nuevo bajo el sol, pero voy a explicar un poquito para las personas que están recién iniciándose en la botánica. La categoría de endémica regional significa que una especie como Adiantum persei, que es el que está en la fotografía, se distribuye única y exclusivamente en la región metropolitana. Una especie endémica de Chile, como la Mircea minor, es una especie que se distribuye solamente en Chile, y no pasa para otro lado. Una especie nativa no endémica es una especie que es propia de Chile, pero que también se comparte con los países vecinos, y que estaba antes de que llegaran los españoles a Chile. Y una especie alóctona asilvestrada es una especie que vino de otro lugar, por eso que es alóctona, y se asilvestró, es decir, ahora se planta solita y no necesita que nosotros la cuidemos, más bien son de aquellas plantas que empezamos a veces a odiar porque son un poco invasivas, ¿no? Hay todo una problemática sobre las especies invasoras. Respecto de los tipos de hábitos, o las formas de crecimiento, o las formas de las especies, la selección también es clásica para no enredar a nadie. Árboles, arbustos, lianas, que son plantas leñosas, suculentas, que es una categoría donde tenemos cactus y bromeliáceas, hierbas perennes y hierbas anuales. A cada especie le asignamos esas categorías. Y finalmente le asignamos a cada especie una comunidad. Las plantas viven en comunidad, ¿no? Raras veces están solas, siempre se constituye una comunidad de vegetación o una fitocenosis. Este tipo de comunidad las tomamos de la literatura que está ahí al lado izquierdo. Muchos textos, digamos, que describen comunidades de acá de Chile Central. Lo que hicimos fue adscribir estas especies a las comunidades para hacernos una idea, digamos, de cómo se organizan las especies, porque las especies no son entes individuales, las especies viven formando comunidades. Las principales, grosso modo: el bosque esclerófilo, que es lo principal. Esclerófilo significa de hojas duras. El bosque higrófilo, que es el bosque húmedo, es la fase más húmeda del bosque esclerófilo. Esta es la vegetación más típica de Chile Central. Tenemos el bosque subandino y el bosque caducifolio, que son dos exquisiteces prácticamente. Son bosques de distribuciones muy estrechas, pequeñitas, siempre en la cordillera, en las dos cordilleras. Matorrales xerófilos, que estos son paisajes, digamos, dominados por arbustos, donde los árboles son más escasos, donde hay suculentas como cactus y chaguales, digamos, bromeliáceas, y son características de las laderas de exposición norte o ecuatorial. Matorrales subandinos, que van haciendo la transición desde los bosques hacia la zona andina. Aquí ya los árboles se empiezan a poner escasos, difíciles, hay poco espacio para ellos. Los matorrales andinos, que son los matorrales de altura, los matorrales siguen siendo construidos, digamos, a partir de especies arbustivas que se van haciendo cada vez más chatitas en la medida que vamos incrementando la altitud. Y los herbazales andinos, que ya forman el límite superior de la vegetación en las cordilleras. Aquí los límites están bastante arriba, cerca de los 4.000 metros, ¿no? Y a veces un poco más arriba también.
Luego tendríamos la vegetación secundaria, que es muy frecuente acá en la zona de Santiago, que es vegetación que ha recolonizado los lugares que han sido quemados, talados o cultivados, ¿no? Con cultivos agrícolas. En esta categoría incluimos matorrales de tebo, de palqui, de romerillo, de quilo, especies que casi todo el mundo ha visto más de alguna vez porque son muy frecuentes, y los famosos espinales con Acacia caben, que si bien hay discusiones un poco entre los especialistas, hay bastante consenso, digamos, en que se trata de una fase de recolonización de terrenos agrícolas abandonados y posteriormente pastoreados, ¿no? Entregados al ganado. Esa conjunción, digamos, de usos ha provocado, digamos, la aparición de esta formación tan particular que ya parece que fuera parte del paisaje original. Y por todo lo que tenemos en mente, posiblemente no lo fue. No lo tenemos 100% claro, pero es posible que no. Después están los humedales. Acá abajo hay un humedal de la laguna de Batuco para que fijen la idea de los humedales. Y acá los humedales andinos. Los ambientes de cultivo o vegetales, donde crecen algunas especies que no son las especies, digamos, que se cultivan, que las llamamos malezas por eso. Y los ambientes ruderales o periurbanos, si es que quieren llamarlos, o urbanos propiamente tales, que constituyen ese paisaje invisible, digamos, de las plantas que aparecen en la ciudad y que aparecen en los lugares, digamos, donde nadie las cultiva, digamos, que serían como las malecitas urbanas. Esos serían un poco los ambientes, o sea, a cada especie se le asignó una forma de crecimiento, se le asignó un origen geográfico y se le asignó un tipo de ambiente. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos y qué es lo que vamos a ir transmitiéndole, digamos, en la posibilidad de hacer el libro? Lo primero que les quiero mostrar es que en el gráfico que está ahí en la mano derecha está la distribución de especies por familia. Muchas novedades no encontramos. Las tres primeras familias más ricas en especies son las mismas familias que son las más ricas en Chile, que están marcadas en rojo, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista encontramos más o menos lo que se esperaba que encontráramos. Quizás las únicas como más novedades, por llamarlas, o noticias, como le llamarían periodistas, son estas 4 familias de la cola, del final, que no están en la lista principal de Chile y que aquí son un poco más importantes en la región metropolitana si se las compara con otras regiones. Pongo aquí en evidencia la familia de las montiáceas, hasta hace poco eran portulacaceas, donde está el género Montiopsis, donde está el género Calandrinia, o el género Cistante. Nos va a aparecer varias veces más, por eso que lo dejé marcadito. Entonces, esta es la primera aproximación, que es qué familias hay y cuáles son las familias más ricas en especies. Por lo visto son más o menos las mismas que habrían en Chile, no es muy novedoso. Otra cosa que nos parece importante es ir viendo qué familias son las que proveen más especies alóctonas o con potencial invasivo, digamos, especies introducidas o alvenas también se les llaman, o los gringos les llaman alien, que tienen como algunas posibilidades de ser invasivas o ya son invasivas. Acá en las columnitas, esta columna naranja, esta línea naranja indica más o menos 22%, que es la cantidad de especies asilvestradas que ya están aguachadas, digamos, en la región metropolitana. Y en las barritas podemos ver, por ejemplo, las noticias, ¿no? En las noticias son, por ejemplo, las montiáceas, otra vez las montiáceas. No hay especies introducidas en las montiáceas. Es una familia absoluta y totalmente inocente y limpia, ¿no? Poquitas en las onagráceas, muy poquitas en las amarilidáceas y también muy poquitas en las ciperáceas. Esas son como las familias que tienen menos cantidad o que han aportado menos cantidad de especies alóctonas, ¿no? Que han traído menos malezas, por así decirlo. Y en el otro lado, las noticias son también más o menos conocidas. Las poligonáceas aportan muchas especies en proporción, digamos, en términos proporcionales esto, porque son porcentajes,
las poligonáceas, las euforbiáceas, ¿cuántas euforbias y cuántos polígonos introducidos hay? Muchos. Las cariofiláceas con sus espergularias, que son infinitas en número. Las crucíferas, sabemos que hay muchas crucíferas introducidas, la familia del yuyo. Y las gramíneas. Los pastos también, las gramíneas tienen una importante proporción de especies alóctonas introducidas. No es mucha novedad, lo que a mí me llama así la atención es la ausencia de las montiáceas y las poquitas, digamos, malezas que hay, o las poquitas introducidas de las amarilidáceas. Otro análisis que podemos hacer, que también tiene que ver con las familias, es dónde están entre las nativas, solo las nativas, dónde están las endémicas, cuáles son las familias que proveen más endemismo. El endemismo a nivel general es más o menos de un 30%. O sea, esta sería como la barra promedio, ¿no? ¿Qué está arriba y qué está por debajo de eso? Por ejemplo, muchas especies endémicas entre las amarilidáceas, ¿no? Hubo una charla de Nicolás García sobre las añañucas. Bueno, esa es una familia que aporta muchísimo endemismo, ¿no? En proporción. Lo mismo las escrofulariáceas en el sentido antiguo, eso significa que aquí hay muchas calciolarias probablemente que estén haciendo mucho peso, digamos, dentro de esa familia. En las fabáceas, géneros Astrágalo y Adesmia aportan también bastante endemismo. Las poligonáceas, que aportan muchas malezas, también aportan muchos endemismos, es una condición un poco doble, lo mismo que las euforbiáceas. Y luego tenemos casi curiosidades, por ejemplo, las onagráceas son todas especies nativas, pero ninguna es endémica, ¿no? Las onagráceas las compartimos, todas las onagráceas hemos sido compartidos, las hemos compartido con los uruguayos, con los argentinos, que son los países con los que más compartimos. Y las ciperáceas, que tampoco es mucha novedad porque las ciperáceas son plantas de humedal y en los humedales hay pocos endemismos. Los humedales están formando casi una interconexión, ¿no? A nivel del cono sur de Sudamérica, ¿no? Los humedales tienen muchas especies comunes en esos países. Si bajamos un nivel, vamos a bajar un nivel. Para mostrar algo sobre los géneros. Si mostramos algo sobre los géneros, van a ver otra vez que los más ricos en especies son Senecio y Adesmia, que también a nivel nacional son géneros extremadamente ricos en especies, ¿no? No hay muchas novedades. Ahí sale perdiendo el género Oxalis, por ejemplo, que siendo tantas especies en Chile, hay relativamente pocas en la región. Las novedades interesantes se las marqué en rojo, otra vez el género Montiopsis de las montiáceas. Es interesante, el 60% de las especies de Montiopsis crecen en la región metropolitana. El 59% del género Loasa, en el sentido antiguo, incluyendo las nuevas Grausa y otras cosas más, también crecen Pinasa, Grausa, también crecen en la región metropolitana. Gambocheta también hay una alta proporción de especies que crecen en la región metropolitana, pero es un género difícil y bastante abstruso, complicado. Y el género chatantera, el bellísimo género chatantera, tenemos casi un 60% de las chatanteras de Chile creciendo en la zona metropolitana. Eso es un poco como para pesar la importancia, digamos, de la región en la conservación de determinados géneros. Por ejemplo, podemos decir que para el género Montiopsis y para el género chetantera, incluso para el Loasa en un sentido amplio, la región metropolitana es un importante refugio. Y bajando al nivel más básico, al nivel más atómico, al nivel más específico, la riqueza de especies en la región metropolitana va más o menos en 1400 hasta ahora. Es un número que sube y baja casi todos los días, porque siempre hay novedades taxonómicas, especies que aparecen, especies que desaparecen porque las juntan con otra. En fin, siempre ese va a ser un número dinámico.
quiero explicarles a toda la gente que ha comprado libros alguna vez que los libros son una fotografía del momento, ¿no? Las bases de datos en eso nos ganan un poco porque las bases de datos siempre se pueden estar poniendo al día. Los libros representan una buena fotografía del momento en que se hicieron y se publicaron y se imprimieron. Bueno, eso quería dejárselo también en claro porque eh, yo recuerdo a mi querido profe Clodomiro Martí Corena, al que molestábamos tanto, por favor, profe, ¿cuándo va a publicar el catálogo? ¿Cuándo va a publicar el catálogo? Hasta que de repente se enojaba y pegaba un portazo. Y eso era porque él sabía que iba a publicar el catálogo y a la semana ya iban a haber un montón de cambios. Y cuando fuera a publicarlo ya iba a tener que colocar 3 hojitas atrás con las erratas o con lo que se agrega, en fin. Pero bueno, eso no nos impida hacer libros y continuar, digamos, en esta historia de difundir sobre la flora nativa. Entonces, en la región metropolitana crecen más o menos 1.400 especies de plantas vasculares, lo que implica más o menos un cuarto de la flora de Chile, en un terreno relativamente, una superficie relativamente pequeña, ¿no? Somos una región sin mar, por ejemplo. Somos una región que carece de mar. Y así todo, entonces tenemos un cuarto de la flora de Chile creciendo en esta región. Tenemos como un 50% de la población y un cuarto de la flora. De esas 1.400 especies, 1.083, es decir, un 77% son especies nativas, ¿no? Es decir, que estaban aquí antes que llegaran los españoles. Podemos agregar que casi un cuarto de la flora nativa de Chile está representada en la región metropolitana. Más o menos similar a lo que habíamos dicho recién, ¿no? También existen 317 especies alóctonas asilvestradas, un 23%. Esto significa, para que se hagan un poco una idea del nivel de infestación, si es que quieren decirlo así, que de cada 4 especies, una es introducida en la región metropolitana. Así que no se admiren, digamos, si les va a costar encontrar especies nativas al principio, si se van a poner a mirar en el entorno cercano a ustedes, ¿no? Si son terrenos agrícolas, si son terrenos semiurbanos, periurbanos, van a ver que va a costar encontrar especies nativas. Después van a ver que están 50-50, cuando estén ya más en la cordillera, recién van a ver que ahí sí predominen las especies nativas. Pero nunca, en ninguna parte, dejan de haber especies alóctonas asilvestradas, ni siquiera en las cordilleras más altas. Bueno, de las especies nativas, un 30% son endémicas de Chile, ¿no? Eso es importante también, es importante tener en cuenta. O sea, existen 462 especies cuya distribución no cruza los límites políticos de este país que se llama Chile. Existen 462 especies que son responsabilidad nuestra, digamos, en términos de conservación. No podemos endilgarle el problema a nadie. La representatividad respecto de Chile es de un 22%, es decir, de cada 100 especies o de cada 10 especies endémicas, 2,2 están en la región metropolitana. Es un valor un poquito más bajo. Una de cada 5 especies es endémica de Chile. Abajo están los monitos. Con esto ya nos vamos acercando a algo que me interesaba mostrarles. En los años 90, 2000, cuando fue el auge de los estudios de biodiversidad, la doctora Mari Kalin Arroyo y sus colaboradores elaboraron esta interesante modelo. En el fondo este es como un modelito que relaciona la superficie, este sería el logaritmo de la superficie, con la riqueza. La búsqueda era de alguna fórmula secreta, ella de alguna manera la encontraron, que dijera para un punto X, que tiene una superficie X, ¿cuántas especies debería encontrar?
que es un poco una manera de decir estoy en un sitio pobre o estoy en un sitio rico, en términos de diversidad de especies nativas, solo nativas, ¿eh? Ojo, solo nativas. Bueno, dicho eso, nosotros... Uy, aparece el monito, ¿esto se podrá cambiar de lado? Sí. Dicho eso, cuando hacemos el análisis con la superficie total de la región metropolitana, las especies que predice el modelo, claro, son bastante más, 1374, más de las especies nativas que encontramos nosotros. Pero ojo, si nosotros hacemos el mismo ejercicio y tomamos la superficie donde todavía hay vegetación natural, es decir, descontando a la ciudad de Santiago, los terrenos agrícolas, las plantaciones forestales, descontando las cimas de las montañas donde no hay plantas, si descontamos todo eso y dejamos cerca de las 8.000 kilómetros cuadrados, ahí sí que estamos bastante bien. La ecuación de la recta, digamos, propuesta, nos dice que podrían haber 1.080 especies y encontramos 1.083. O sea, encontramos 3 especies más de lo que correspondería. Así que aplauso, por favor, muchas gracias. Eso significa que en general se ha colectado bien, la región está bien colectada y que está dentro, digamos, de lo que se predijo como para toda la región de Chile central en términos de diversidad. Estaríamos prácticamente sobre la línea, ¿no? No estamos ni muy arriba ni muy abajo. Estamos prácticamente sobre la línea. Y eso, en cierto modo, es una buena noticia porque implica que, significa que lo que hemos encontrado es más o menos lo que hay. Siempre van a haber cambios. Siempre van a haber cambios. Aquí hay una lista. Ustedes pueden sacarle un pantallazo a esta lista. Si son copuchentos y les gustan las plantas raras, pueden pegar un pantallazo. Esta es una lista de las especies que son endémicas de la región metropolitana. Son más o menos 30 las que nosotros hemos seleccionado. Posiblemente sean más o menos, cuesta muchísimo saber porque son especies bastante complejas, a veces son difíciles de distinguir de otras, no es fácil tirar un número, digamos. Las que tengo en rojo, las 3 que están con apellido, digamos, Tenesio Gunchelli de Cabrera, Bopis pusila de Filippi y Adesmia pauciflora de Vogel, son 3 especies que son bastante misteriosas y que prácticamente no se han vuelto a encontrar. Estaba revisando el catálogo de Rodríguez y colaboradores que dice que Gunchelli lo han encontrado en O'Higgins y en Maule, cosa que me parece bastante poco probable, pero habría que revisar. Yo no he visto esas muestras, quizá están confundidos con otra cosa, o quizá Tenesio Gunchelli tampoco es una especie buena, no sabemos. Bopis pusila es una especie pequeñísima de una familia que se llama Caliceráceas, que hemos buscado material y nadie tiene. Y la Adesmia pauciflora, ya el profesor Ulibarri, que revisó el género Adesmia, todas las ademias pinchudas, digamos, dijo que era una planta que se había descrito para el cajón del Maipo, pero que nunca más se había vuelto a colectar. Yo diría que esos son nuestros misterios más misteriosos, ¿no? Son las 3 especies como más misteriosas. Las demás especies sí son efectivamente de distribución bastante restringida, pero han sido de alguna manera colectadas en el último tiempo, ¿no? Acá tenemos un ramillete de ellas, una parte de ellas, un helecho bastante particular que es Adiantum persei, un amaranto que crece solamente en la zona de Batuco, exclusivamente en Batuco, una chetantera que crece en la hierba loca, una tristagma que es exclusiva del Cerro de Renca y el Cerro Colorado, digamos, ahí en la comuna de Renca, y algunas plantas cordilleranas como la Nasaubia, el Oriastrum y el Senecio santiagoensis, que tiene una distribución un poco más amplia. Por acá cosas más o menos similares, Adesmia fuentesi, por ejemplo, que es un endemismo del Cerro de Ramón, una cosa bastante particular. Viola cantófila, que es un misterio para mí. Calceolaria nítida, que es un endemismo de la zona de la laguna de Aculeo, de la zona de los bosquecitos que están en torno a la laguna. Calceolaria filippi, que es una calceolaria endémica también de los bosques esclerófilos de la zona sur de la región metropolitana. Ahí tienen una pequeño
una pequeña muestra de una docena de especies que son endémicas de la región metropolitana. O sea, tenemos, por lo menos estamos trabajando con 30, 35 especies que serían endémicas de esta región. Si analizamos lo que hemos encontrado en términos de los tipos digamos, de hábitos, los tipos de plantas, tenemos algunas cosas interesantes. Si analizamos las nativas, la mayor parte de las especies son hierbas perennes, aquí aporta mucho la cordillera, y una buena parte son arbustos. Esto significa que tenemos muchos matorrales, matorrales cordilleranos, matorrales esclerófilos, matorrales secundarios. Los matorrales están definidos, digamos, por la dominancia de los arbustos. Y en términos de las alóctonas, también es súper interesante que lo que más hay son hierbas anuales. Y es bien esperable porque evidentemente las hierbas anuales son las especies que tienen más habilidad para colonizar o para adaptarse a lugares difíciles, lugares o secos o lugares muy inestables, son las que acompañan, digamos, a la agricultura. La gran parte de las malezas son hierbas anuales, gran parte de las malezas urbanas son hierbas anuales. En fin, no es una sorpresa, digamos, que haya muchas hierbas anuales. Lo que sí es interesante es que hay más alóctonas asilvestradas que nativas. O sea, hay más hierbas anuales alóctonas que hierbas anuales nativas. Eso es un dato que es interesante. Este es de los últimos análisis que voy a presentarles. Este es un análisis de la riqueza de especies por tipo de vegetación. Según se ve en el gráfico, ¿no?, los tipos de vegetación que tienen más especies son los matorrales andinos y son los bosques esclerófilos. Y los más pobres en especies son los bosques subandinos y los bosques caducifolios. Tengo algunos comentarios un poco para explicar algunas cosas del gráfico. La riqueza de especies tiene mucho que ver con la superficie, ¿no? Más o menos evidente. A mayor superficie, obviamente, hay más especies. Pero lo que es interesante, por ejemplo, respecto de los matorrales andinos que aparecen como los más ricos en especies, es que en teoría, en la medida que uno sube la cordillera, debieran disminuir la cantidad de especies y no mantenerse y menos aumentar. Eso habla bien, digamos, de la riqueza de los matorrales andinos, habla bien de la diversidad de especies que hay en nuestra cordillera. Nuestra cordillera mediterránea, que es una cordillera bastante ingrata para las plantas. Recuerden que en la cordillera en invierno neva, lo que a las plantas les sirve un ratito en primavera, y cae muy poca agua en verano. Llueve muy poquito, entonces es una cordillera fría y seca. Así todo, entonces tenemos una importante riqueza en esos matorrales andinos. Con los bosques esclerófilos tampoco hay mucha sorpresa porque los bosques esclerófilos también tienen una amplia distribución en términos de superficie. Respecto del otro extremo, que son los bosques caducifolios y subandinos, las explicaciones tienen que ver, primero, porque ocupan poco espacio, comparativamente ocupan poco espacio, son franjas muy estrechas. En el caso de los caducifolios son bosques relictos, bosques que quedaron ahí un poco aislados en las cimas del Roble, en la cima del Cantillana o en las cimas de los Altos de Chicauma. Entonces, por eso que probablemente tienen pocas especies. Pero también requieren más exploración, sabemos menos, conocemos menos sobre ellos, y también hay un problema fuerte que tiene que ver con la ganadería, ¿no? La ganadería actual, que felizmente es menor, y la ganadería histórica, que en algún momento fue muy intensiva. Y eso también puede haber afectado mucho la riqueza de especies, ¿no?, y haber dejado solamente las especies más resistentes al pastoreo. No sabemos mucho. Respecto de los ambientes periurbanos, urbanos y los ambientes de cultivo, prácticamente las especies nativas casi no existen en ese tipo de ambiente, o existen muy pocas y con muy poca abundancia, ¿no? Mi colega Javier Figueroa de la Universidad Central, con otros colegas de la USACH, han estado trabajando muchísimo sobre la flora urbana,
silvestre y ornamental, y ellos han ido corroborando cada vez más esto de que la flora nativa no resiste la antropización de los ambientes. Hay una diferencia importante entre Europa y nosotros, por así decirlo, en el sentido en que en Europa las ciudades muchas veces albergan especies nativas porque sus malezas finalmente son plantas de ellos. En el caso nuestro, son pocas las especies nativas que logran crecer en ambiente urbano en forma espontánea, No me refiero a posibilidades de cultivo y otras cosas, digamos. Simplemente me refiero a una forma absoluta y totalmente espontánea. Si otra vez hacemos un análisis respecto del nivel de endemismo que alberga cada uno de esos tipos de vegetación, tenemos interesantes y niveles tanto de riqueza como endemismo alto en matorrales xerófilos y en bosques esclerófilos, ¿no? Tenemos sesgos, generalmente abogamos mucho por los bosques esclerófilos y no abogamos mucho por los matorrales. Los matorrales están siendo muy devastados por las plantaciones de frutales, porque están en la ladera de exposición norte. Sin embargo, estos matorrales albergan no pocas especies, digamos, pero además esas especies son en gran proporción endémicas, ¿no? Existe un enorme nivel de endemismo en esos matorrales de las laderas de exposición norte. También los niveles de endemismo de los bosques esclerófilos son altos, pero es una noticia que ya conocíamos, ya nos parecía que debía ser así. En el otro extremo, bueno, ya les dije, en los ambientes ruderales y vegetales, los ambientes agrícolas, perurbanos, no hay especies endémicas. O sea, no solo hay pocas especies nativas, se fijan, es bajito la cantidad de especies nativas, sino que de esas especies nativas prácticamente no existe ninguna que sea endémica, ¿no? Las especies endémicas le hacen el quite a las ciudades y a los cultivos. Debe faltar tiempo todavía para que se vayan adaptando a esta situación que tiene apenas como 500 años. Para una planta es muy poquito. Los humedales también tienen una baja cantidad de especies endémicas y eso es muy conocido, no tiene nada de raro, son muchísimos más interconectados, comparten muchas especies, todo el cono sur, por ejemplo. Y los herbazales andinos, claro, obviamente porque la frontera pasa por la mitad de los herbazales andinos, es decir, la mitad, o sea, es casi imposible que en un herbazal andino haya una especie endémica de Chile porque normalmente está del otro ladito, un paso más allá está Argentina, así que es lo que más compartimos con los argentinos, ¿no? Con nuestros hermanos argentinos. Como se dice. Eso sería un poco el análisis en términos de endemismos y tipos de comunidad, y en este otro lado de especies nativas y no endémicas. Esa es un poco la conclusión, que es la que tendríamos acá, ¿no? Mayor riqueza de endemismo en bosques esclerófilos, en matorrales andinos, y sobre todo en los matorrales xerófilos. No hay que mirar a huevo en los matorrales xerófilos. Bien, esto ya más o menos ya se los había dicho. Y creo que ya llegamos al final. Hay que llegar al final con los agradecimientos correspondientes. Javiera de la UNOI, Fernández y Jimena Romero, que nos han ayudado mucho en terreno. Por ahí está don Jorge Macaya. Este fue un terreno maravilloso que hicimos al Cerro Cantillana. La presentación, Feña sabe que está dedicada a Juanita, a su hija hermosa, que sin que lo supiéramos nos acompañó a la excursión del Cantillana. Ese es un chiste interno. Así que gracias, Juanita, por haber sobrevivido a esa excursión tremenda, hermosa. Gracias a la Javiera y a la Propaga Nativa por la invitation. Mientras Javiera ordena las preguntas, les dejo esta diapositiva, que son los sitios de interés para observar flora nativa. Traté de hacer una selección de lugares más o menos libres, pero no pude evitar poner algunos santuarios y algunas reservas que sí requieren de permiso para entrar, ¿no? Las cuestas en general, los caminos, las cuestas son difíciles de estacionar, pero por lo menos son libres. Lo mismo que el Cerro de Renca y otros lugares más. Me faltó poner algunas cosas de la precordillera de Santiago, como Cantalao, como Quebramacul, como en fin. Faltaron varios puntitos ahí, según veo.
hay bastantes lugares para recorrer, así que puede ser un aprendizaje bonito esto de conocer la flora de la región metropolitana. Javiera, ¿estás Súper. por ahí? Sí, estoy por acá. Bueno, Bueno, muchas gracias, Sebastián, por tu muy interesante charla y por todas las novedades que nos trajiste. Ahora vamos a empezar con la sección de preguntas. Vamos a ir respondiendo en orden de llegada, como siempre las preguntas, pero pueden seguir eh, mandándonos preguntas mientras tanto. Entonces, la primera pregunta que nos llega de Avenegas es, hola, ¿van a sacar una nueva edición del libro de Río Clarillo? Todos quieren el libro. ¿viste lo que dice ahí? Sí, ya son Eh, historias. vamos a sacar una, vamos a sacar un libro de toda la flora metropolitana, por eso que ya no creo que reeditemos estos libros, porque el libro nuevo va a incluir, ¿no?, estas floras, estas dos floras, salvo que alguna editorial diga, oye, yo quiero hacer el libro. Bueno, no tenemos problema, digamos, pero con fondos propios estamos preparando la síntesis, digamos, de lo que sería la flora metropolitana, donde va a estar incluida la información de estos dos libros. Por eso es que pusimos que ya son historias. Pero todavía pueden conseguir la flora del litoral de Valparaíso, que es de otra charla. Sí, muy lindo también. Roberto Trincado nos pregunta, hola Sebastián, un abrazo. Este desastre que estamos viendo en el otrora Quillajo Litra Etu, Oh, ¿tiene vuelta? Roberto Trincado, pucha, cantidad de recuerdos que me trae el Roberto. Un abrazo enorme para él también. Con Roberto hicimos nuestras primeras armas de bosque esclerófilo, las hice por ahí por Curacaví, con el Roberto. Eh, Yo tengo pocas esperanzas de recuperación del desastre, a pesar de que siempre veo posteos entusiastas en Facebook que dicen que estamos rebrotando, que salieron unas poquitas hojas. Yo lo veo difícil, yo veo que después de 10 años de sequía el bosque esclerófilo está en una situación bastante compleja. No me atrevo a hacer pronósticos, pero soy pesimista, desgraciadamente, no puedo ser optimista. Me gustaría ver, digamos, qué va a pasar. Va a ser muy importante salir, que todos los botánicos salgamos a mirar un poco cuál fue el efecto de las lluvias, que igual fueron escasas y tampoco llovió tanto. Por lo menos hasta ahora no estamos para nada en la normalidad. Lo que pasa es que llovió y ya nos habíamos desacostumbrado. Claro. Sería interesante tratar de medir o tratar de, por lo menos, de ir a ver si efectivamente todo lo que había colapsado, porque realmente hasta marzo fue un colapso espantoso. Habría que ver si lo que colapsó hasta marzo está rebrotando. Yo lo veo difícil, ¿eh? Cuando los árboles mueren con las hojitas puestas, es complejo recuperarlo. No sé, es una visión un poco pesimista. Qué triste. Bueno, Cheo pregunta, ¿los especímenes colectados por los naturalistas que mencionó al inicio de la charla están en herbarios dentro del país? Y si es así, ¿se pueden ir a mirar? A ver, bueno, las colecciones de Ruiz y Pavón están en Madrid y se pueden ver, digamos. Me imagino que no debe ser fácil. Las colecciones de Claudio Gay están mayormente en París, pero se pueden ver por internet. Muy interesante. Ha habido un movimiento en los herbarios nacionales de muchos países, mediante el cual se han dado muchos fondos para poner a disposición vía fotografía o vía escaneo de las muestras. Así que lo que está en París está muy fácil de acceder y además es gratis, es una gran maravilla. Pero acá en el herbario del Museo Nacional de Historia Natural están buena parte del herbario de Filippi padre e hijo, eh, también de Raiche, también están acá en el Museo de Historia Natural. Y hay unas pocas ejemplares de Claudio Gay, muy pocos. Bueno, para poder verlos tienen que negociar con la gente del museo. Hay que ir para allá y conversar y no sé muy bien cuáles son los requisitos para que uno lo dejen entrar, digamos, y lo dejen ver las muestras. No tengo muy claro cómo estará la cosa. Pero efectivamente muchos especímenes de Filippi, de Gay
de los dos Filippi y de Reich se pueden ver, están aquí en el Museo de Historia Natural. Los ejemplares de Loser, por ejemplo, la mayoría se fue a Ginebra, se fue una pérdida enorme, pero los ejemplares de Zollner, de Gunkel y de Garaventa se pueden ver en el herbario de la Universidad de Concepción, en el herbario del Departamento de Botánica de la Universidad de Conce. Ahí están los herbarios de Zollner, ahí está el herbario de Gunkel, está el herbario de Garaventa, si mal no recuerdo. Los herbarios son, voy a aprovechar de hacer una pequeña digresión, ya que he tenido algunas conversaciones vía Facebook, digamos, respecto de colectar o no colectar plantas. Yo entiendo que hay mucha gente que no, como que no se atreve a colectar. Los herbarios para los botánicos son como las bibliotecas, ¿no? Imaginan un cientista social sin biblioteca, por ejemplo. ¿Qué puede hacer un cientista social sin una buena biblioteca? Y se queda sin historia. Para nosotros los herbarios son nuestras bibliotecas, ¿no? Nuestras bibliotecas súper, ultra documentadas que cuidamos como hueso de santo. Pero los herbarios pasan a ser historia inmóvil si es que no se acrecientan con colecciones modernas. Y desgraciadamente se colecta cada vez menos. ¿Mm? Es un trabajo. Coleccionar plantas es un trabajo. Lo hacemos con mucho cariño, lo hemos hecho con mucho cariño. Yo he coleccionado como 8.000 ejemplares y los he depositado en los diversos herbarios nuestros, en Concepción y acá en el museo. Y es un trabajo que yo creo que toda la generación joven de botánicos tiene que acometer nomás. No pueden quedarse, digamos, en la idea de la fotografía, de que la fotografía va a reemplazar, que la ilustración, no hay nada que reemplace un buen ejemplar de herbario. Y para herborizar hay páginas web, hay el mismo libro de Eugenia Navas, con muy buenas instrucciones. Y generalmente los herbarios reciben, ¿no? Muestras de relativamente buena calidad, bien etiquetadas, los herbarios las reciben. Y son bastante agradecidos en general cuando son de lugares de difícil acceso. Aún quedan muchos lugares de difícil acceso, ¿no? Y que resulta caro, o sea, los propios museos o la propia Universidad de Concepción no tienen los recursos muchas veces para, por ejemplo, estoy pensando en el Cachapual, ¿no? Existen, la región de O'Higgins, toda la cordillera de O'Higgins, existen muy pocas colecciones, muy pocas, y se ha colectado poquito, en general, en la historia, pero claro, no hay lucas como para ir para allá, o no hay permisos, por último, y hay gente que sí tiene esa posibilidad, las lucas y los permisos. Una digresión, pero una digresión necesaria. Súper. Ludovica Santilli tiene una pregunta similar, pero ahora va sobre los ejemplares tipos de las plantas de la región metropolitana. ¿Estos están principalmente fuera del país o también se encuentran en Chile? No he hecho un balance, tampoco lo voy a hacer, pero la situación es así. Lo que colectaron Ruiz y Pavón está en España. Y no fue mucho, debe haber sido bastante poco. Lo que colectó Gay, que fue bastante, está en París. Pero está visible vía web. Pero ahora si uno quiere trabajar con las muestras están en su gran mayoría en París. Debo explicar. Ludovica me pregunta por los ejemplares tipo. Voy a explicar porque no todos estamos en el mismo tema. Cuando alguien describe una planta, un ser vivo, una planta, un animal, hasta una bacteria, tiene que dejar un testimonio físico, ¿no? Que es el ejemplar tipo. Si yo describo mañana un árbol nuevo que encontré en Perquilauquén, corto unas ramas de ese árbol que tengan flores y frutos en lo posible, las herborizo bonito y deposito el ejemplar tipo en el Museo de Historia Natural con una copia en Concepción, por lo menos. El ejemplar tipo es el documento, por así decirlo, que certifica que esa especie es nueva y es lo que es, aunque suena un poco filosófico, ¿no? Los ejemplares tipo de Gay están en el herbario de París, la mayoría. En el museo está buena parte de los ejemplares tipo de Filippi, de los dos Filippi, Filippi padre y Filippi hijo.
a pesar de que los ejemplares de Filippi padre, buena parte de ellos se perdió en Alemania, porque Filippi probablemente colectaba 2, 3, 4 ejemplares, uno quedaba acá y los otros los enviaba afuera. De repente aparecen ejemplares de Filippi, por ejemplo, en Inglaterra, en algunos herbarios de Inglaterra o en Suiza, pero lo fundamental, parece que lo más importante de Filippi se perdió en Alemania en algún bombardeo en la Segunda Guerra. De eso quedaron fotografías en un herbario de Chicago, unas fotografías clásicas blanco y negro. Y de las cosas modernas, sí, a mí me parece que en general de los colectores modernos han ido quedando los ejemplares en el museo. Yo creo que se ha hecho una política, digamos, más nacionalista, si es que quieren, con las plantas más modernas. Pero no tengo no tengo un número, una numerología al respecto. No sé si se entendió lo del ejemplar tipo. Sí, yo al menos. Bueno, Claro, chinga, tú entiendes. Ludovica también pregunta, ¿crees que habrá desaparecido alguna especie o formación vegetal particular en la región metropolitana debido a la alteración del Valle Central? Qué difícil pregunta. Es súper difícil hacer desaparecer una especie, porque para hacer desaparecer una especie hay que hacer desaparecer hasta el último ejemplar de esa especie. Cosas así se ven en Juan Fernández, porque es como más chiquitito, más acotado, y siempre se está erosionando y derrumbando, se está cayendo, en fin. Yo creo que no. En eso soy optimista. En lo del clima soy pesimista, pero yo creo que no hemos hecho desaparecer nada, ¿no? Porque queda mucho espacio, o sea, el 50% del territorio donde todavía hay vegetación natural es bastante espacio. No tenemos claro que había en la depresión intermedia, pero recuerden que esto estaba muy poblado. Cuando llegaron los españoles, esto ya estaba muy poblado, ¿no? Ya habían muchos aborígenes que cultivaban tierra y ya habían revuelto bastante con su agricultura. Así que tampoco tengo muy claro. Yo no sé si especies como el bopi, pusila o la desmia, pauciflora, yo no las daría por desaparecidas. Yo simplemente diría que o no las entendemos taxonómicamente, no sabemos qué son, o son condoros de de los descriptores que no le apuntaron a la localidad, porque claro, en otros tiempos no era tan fácil. Pero así hablar de desapariciones, yo creo que no. Pero es mi punto de vista personal y optimista. Super. Mónica Bojardo pregunta, ¿es remotamente posible que germine algo no nativo en la precordillera? Por ejemplo, si boto un cuesco de palta u otra cosa por accidente. No es, a ver, acá en la zona central, ya por el clima, de germinar va a germinar. No un cuesco de palta no, porque es una planta tropical, pero estoy pensando en un guindo, en un cerezo, en cualquiera de esos frutales que son del hemisferio norte de lugares fríos, ciruelo, manzano, las peras. Todas esas especies pueden germinar alegremente. El problema es que no van a pasar el verano. Salvo que el picnic haya tenido lugar a la orilla del estero Manzanito, ahí en Farellones, y ahí hayan dejado las semillitas en un lugar húmedo. Y posiblemente sí, posiblemente en un lugar húmedo, si dejan cuesquitos de cereza, es posible que se dé a chaparraíta, un poco quemada, pero es posible que sobrevivan. Hacia el sur, digamos, de Chile, sí, ese tipo de frutales hay muchos ejemplares silvestres. Acá es un poco más difícil, pero sobre todo por el verano, más que por el frío, por el verano, muy seco. Super. Alondra Almendra nos pregunta, ¿cómo recolectaban las plantas anteriormente sin que se les marchitaran o rompieran? Qué ¿Secaban las hojas, flores entre difícil. páginas de libros? No, entre páginas de libros no creo. Eh, yo no lo tengo muy claro. Para las plantas delicadas, para las plantas extremadamente delicadas, se construían unas cajas como de metal, que se llamaba caja de Dilenius. Eso pueden buscarlo en internet. Caja de Dilenius, con doble L, Dilenius. Era una caja como un cilindro bastante grande, pero portable,
donde me imagino que se iban echando las plantitas adentro y se conservaban lo mejor posible para el dibujo, sobre todo para la ilustración. Y lo otro se hacía igual que ahora, el método era el mismo, se llevaba papel, no sé si se llevaría papel de diario en esa época, papel y cartulina y papel secante, y uno cambiaba papeles nomás, no había otra forma. Yo creo que se herborizaba igual que ahora nomás. Y bueno, el burro, la mula que acarreaba toda la papelería. Pero yo me imagino que Filippi Reige, Filippi, Claudio Gay cambiaban muchos papeles en la noche, ¿eh? Porque eso nos pasa a todos los botánicos. Nos pasamos cambiando papeles. La idea romántica de los libros para guardar plantitas no se las recomiendo porque se arruinan los libros. Sí, efectivamente. Patti Canales pregunta, ¿cómo se denomina la composición de plantas que crecen en las laderas y quebradas de cerros costeros de la cuarta región? La pucha, me mandó muy lejos, pu. Cualquier comunidad de planta que esté dominada por arbustos se llama matorral. Esa es su denominación técnica, por lo menos la que usamos nosotros. Entonces, el norte chico es un mundo de matorrales. Matorrales de exposición norte con unas especies y matorrales de exposición sur con otras especies. Y en los fondos de quebrada hay bosquecitos galerías donde todavía se conservan, ¿no? Bosquecitos de espino con algarrobo, con sauce. Ahí ya son un poquito más bosque. En la medida que van apareciendo los árboles, entonces vamos a utilizar la palabra bosque. Y entre medio vamos a utilizar matorral arborescente, cuando no sea muy ni fu ni fa. Ya específicamente recomiendo leer, buscar los libros de Gajardo o de Loewer y Pliskov, que ellos tienen buena cartografía al respecto y buenas descripciones. Bueno, la siguiente pregunta, María Vergara comenta, muy interesante, una charla para disfrutar y volver a escuchar. Me gustaría preguntar si se puede saber cómo era el paisaje nativo y endémico antes de la llegada de los españoles y también cuánto duró el verdadero paisaje desde que ellos llegaron. Y si hay bibliografía para leer de esto. Uy, eso es como sacarse la lotería, saber eso, pues. Hay muchas personas que han estado trabajando en intentar reconstruir qué es lo que había acá cuando llegaron los españoles. Pero yo algo dije ahí entre medio. Aquí vivía mucha gente, ¿no? Hay que leer los trabajos de José Bengoa sobre los mapuches para hacerse una idea, digamos, de la cantidad de gente que podían albergar estos valles que eran un poco más fértiles y que tenían, digamos, que se podían regar, ¿no? Recuerden que además los incas sabían regar muy bien, tenían tecnología para regar. De manera tal de que todas las partes planas yo creo que en buena medida ya estaban súper alteradas por la agricultura indígena. Las cajas de los ríos tenían las típicos, sauces, chilcas, culenes, cosas que todavía vemos, pero que cada vez hay menos, digamos, porque los ríos están muy modificados en sus cauces. Y bueno, y la especulación, porque ahí estamos entrando en el terreno de la especulación, que es una especulación bioclimática, es que lo que habría es lo que hablaba Roberto, ¿no? Trincado, lo que aquí debió haber habido era un bosque muy abierto de quillay con litre, ¿no? Que posiblemente ese era el tipo de vegetación que había en las partes más bajas o en las laderas un poco más, un poco más protegidas de la cuenca de Santiago. Un poco lo que queda hoy en día también, ¿no? Bosquecitos de litre con quillay, muy abiertos, con arbustos en los claros. Seguramente eso era un poco lo que se podía observar. Pero a mí me sorprenden algunas cosas. Por ejemplo, si ustedes miran los dibujos que hay del Cerro Santa Lucía cuando fundaron Santiago, era un peladero. O sea, ya había bastante, ya había bastante habitación humana, digamos, en el área, y eso probablemente ya había desboscado toda esta formación de quillay con litre, que es lo que teóricamente postulamos que podría haber habido. Al norte de Santiago, en la parte norte de la cuenca, sospechamos que había bosques de algarrobo, porque hay testimonios escritos. Hay un testimonio de, no recuerdo muy bien quién, que lo cita Loser, que habla de los algarrobales que había en el norte de Santiago y que sirvieron, digamos, para construir un poco
las cureñas de los cañones de las batallas de la independencia, algo así. Y que eran toda esa zona, digamos, que queda de Santiago hacia Tiltil o por cualquiera de las tres carreteras, digamos, la San Martín, la Panamericana o la de Chicauma, toda esa zona eran algarrobales densos, digamos, donde no se podía circular con mucha facilidad. Así que claro, para el norte seguramente habían en las partes más llanas y más secas, habían algarrobales, y en las partes, digamos, un poco más tipo precordillera, habían seguramente estos bosques de Litre con Quillay. Santiago no es muy húmedo, ¿no? En Santiago el peumo, por ejemplo, es una especie bastante escasa y está asociada a las quebradas o al cajón del Maipo de Frentón, o sea, a mayor altitud. Boldo no hay, que es otra especie indicadora de humedad costera. Así que probablemente era una cosa así, eran bosquecitos de algarrobo, bosques de quillay con litre muy, muy abiertos, y seguramente ya había bastante agricultura en esa época. No se me ocurre otra manera de pintar ese cuadro. Qué curiosidad, cómo habrá sido. Roberto Trincado, ¿por qué mayor endemismo, hay mayor endemismo en matorral de exposición norte que en sur? No tengo idea, no tengo idea, proporcionalmente no sé. El bosque esclerófilo y el matorral esclerófilo están formados por una enorme cantidad de especies que son de acá nomás, po, y los matorrales están asociados también a los matorrales del norte chico, ¿no? Los matorrales del norte chico y los matorrales nuestros de laderas norte albergan un montón de especies que no tenemos, no hay con quién compartirlas en buenas cuentas, están muy aisladas. La explicación fundamentalmente es esa. Nuestros matorrales de baja altura y de posición ecuatorial están muy aislados, evolucionaron de una manera muy solitaria, ¿no? Y eso probablemente hizo que albergaran tanta especie endémica. Ahora, ¿por qué hay más endemismo proporcionalmente en los matorrales que en los bosques esclerófilos? Ahí no tengo una respuesta muy clara. Quizás sean puros artefactos de nuestras estadísticas, no lo tengo tan claro. Lo que sí es interesante que son los matorrales de las laderas norte, los miramos bastante a huevo en general y son importantes. Albergan una alta riqueza y una alta diversidad y muchos endemismos. Ludovica nos pregunta, ¿estima factible plantar especies nativas en las ciudades de la región metropolitana? ¿Se puede usar tanto árboles como arbustivas y herbáceas? ¿Qué especies recomendarías? Me están soplando la respuesta. Me dicen que sí. Sí, pero respetando mucho la ecología de las especies. Hay mucha gente que piensa que por ser nativas se da en cualquier parte. Y no, pues cada especie nativa tiene su propia personalidad, ¿eh? Sus propias necesidades, sus propias tolerancias. Y ahí, claro, hay todo un, un degradé, como decían las abuelitas, de condiciones ecológicas súper diversas. O sea, no es lo mismo plantar un boldo en Santiago que plantar un liche, o plantar un quillay, o plantar un peumo, ¿no? O un belloto del norte, no es lo mismo. Entonces, siempre va a ser importante que la calidad de nativo no es suficiente para que le vaya bien a una especie en Santiago, por lo menos, ¿no? Y siempre va a haber necesidad, digamos, de entender un poco la ecología de esa especie para poder ver dónde la planto. Y lo otro que es importante, que también desconocemos mucho, es la resistencia a la contaminación de las especies. Yo tengo la sensación de que el quillay, por ejemplo, la sufre con la contaminación, ¿no? Estas especies no botan las hojas, entonces no hay un momento en que se deshagan, digamos, de todo el polvo y las partículas y todas esas cosas, y el smog, etcétera. No sé, la única receta que puedo dar es que me parece que sí, que en términos generales sí, las especies nativas hay que probarlas, pero también hay que tener el recaudo, digamos, de no pensar de que son todas iguales, que no son hermanas gemelas todas. Super Christian Wilson pregunta, ¿cuántas especies nuevas pudieron encontrar en este nuevo estudio? ¿Y la palma chilena antiguamente estaba en la zona urbana de Santiago? Palma chilena no me suena, no me suena. Ah, la palma chilena está en el libro. ¿Por qué?
porque hay palmares que están en la ladera poniente de Cantillana. Ahí hay un palmar súper importante en la ladera poniente del Cantillana, o sea, mirando hacia Melipilla, como quien dice. Pero acá en la cuenca de Santiago yo dudo que haya habido palmares. Esa, la primera parte se me olvidó cuál era. La primera parte era cuántas especies nuevas encontraron. Ah, la pucha, no sé, no estamos en... Especies nuevas para la ciencia no hemos encontrado. Pero la probabilidad era bajita, porque estamos en Santiago también. Claro. Y especies nuevas para la región, no hemos hecho inventario. No hemos hecho inventario. Pero más que nada lo que nosotros estamos haciendo es una recopilación de información y de cosas, bueno, de nuestras propias bases de datos que ya teníamos, que son muchas cosas que ya hemos publicado nosotros mismos, y seguramente deben quedar novedades todavía por publicar, pero no hemos hecho como un inventario demasiado detallado del asunto, ¿no? Lo que estamos haciendo es simplemente, en el fondo, es integrar nuestra información con la información de los catálogos, con la información de los libros y tratando de hacer algunas excursiones, que es lo que ha sido bastante complejo y va a seguir siendo complejo, para complementar. Pero bueno, la idea fundamentalmente es producir un libro, digamos, que pueda ser utilizado para identificar especies, más que la búsqueda de novedades, digamos. Las novedades llegan solas, no se buscan. Eligen a uno. Carlos Baeza pregunta, ¿está bien representado el Servicio Nacional de Áreas Protegidas del Estado en la región metropolitana? Uy, esa es una pregunta capciosa del Marcelo. Carlos Marcelo debe ser. Carlos Es una Marcelo. pregunta capciosa esa. Es para que yo diga que no al tiro. El Sistema Nacional de Áreas, ya me olvidé, el SNASP, No sé. en la región metropolitana, tiene el monumento del Morado, que no fue concebido para proteger flora, sino que para proteger un glaciar, y tiene la reserva de Río Clarillo. Y sería todo. Son los privados los que han sacado un poco más la cara con la conservación, y me parece que felizmente, digamos, ha habido un movimiento del que salieron varios santuarios de la naturaleza, pero de carácter privado. En Cantillana hay 2 o 3, si mal no recuerdo, son 3 los que están hoy día funcionando en el Cantillana. La precordillera también se ha estructurado como parque natural, que de alguna manera espero que eso asegure la conservación de alguna manera y detenga todo el rollo inmobiliario que sirva para detenerlo. Y bueno, y Hierba Loca, que tiene un estándar rarísimo porque a veces es CONAF, ahora es municipal, no está muy claro, yo no tengo muy claro el estatus, digamos, y es importante. La Hierba Loca, los trabajos de Mary Callin y sus colaboradores mostraron que Hierba Loca era tremendamente importante. Yo creo que por eso mismo CONAF la abandonó. Y ahora está en manos de la municipalidad y bueno, hay toda una discusión con el uso de los glaciares arriba que dan al santuario. Desgraciadamente hay dos unidades, pues el Morado y el Clarillo. En ese sentido es poco. Felizmente, bueno, se están confabulando, digamos, en el Cantillana y ya hay como 3 buenos santuarios y así. Yo creo que finalmente va a haber que hacer un trabajo de una conjunción Estado-privado, porque el Estado ya no tiene fondos, digamos, para comprar nada. Ya son utopías pensar que el Estado va a comprar donde todo tiene dueño, porque es el otro problema, que aquí todo tiene dueño. Hay, por ejemplo, intentos, hace muchos años que se intenta hacer algo con la laguna de Batuco, pero la laguna de Batuco tiene dueños. Entonces, en estricto rigor, todavía no se ha podido proteger la laguna. Todavía hay un montón de actividades en torno a la laguna, incluso inmobiliarias. Hay otro santuario enorme que está en la cordillera de los Andes, gigante, un santuario que propuso el SAC, que claro, tiene la Laguna Negra, que es el reservorio de agua, y claro, a nosotros aguas andinas no nos deja entrar a la Laguna Negra, entonces hay un nivel de protección muy alto,
para los turistas, pero está lleno de vacas, porque ahí sí me parece que todavía hay ganado. Y en general en la cordillera hay actividad minera y ganadera, y también hay algunos problemas, digamos, de conservación, que no tenemos muy claro cómo va a funcionar eso en el tiempo, ¿no? De hecho, las áreas prioritarias no han podido cuajar en ese sentido, no han podido cuajar porque todas tienen dueño. Y el otro lugar que es muy interesante, que también se pretendía, digamos, como que quedara como santuario, hay dos lugares interesantes, estoy recordando de otro más. Uno es el río Maipo, la parte alta del Maipo, que hoy día está cerrado, está bloqueado, digamos, por la gente del gasoducto, que también ellos tenían alguna idea de hacer una política de conservación, pero uno se sigue encontrando también con muchas vacas arriba. Y el otro lugar es el Cajón del Olivares, que también uno encuentra mucho ganado y no se puede hacer conservación con ganado. La conservación se hace sin ganado y sin dueños, o con dueños que estén por la conservación. Es complejo el tema. En la zona todo tiene dueño, entonces es muy difícil que el Estado pueda hacerse cargo. Quizás la única chance que tiene el Estado hoy en día es hacer un parque nacional ahí en el Cajón del Olivares. No se me ocurre qué otra chance podría tener. Em, Nadia Moncada nos pregunta, ¿hay una forma o variedad de Tristagma graminifolium exclusiva del Cerro Renca? Saludos. Ay, ay, ay. Hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, Tristagma graminifolia es un endemismo estricto del Cerro Renca, el Cerro Colorado, que está como frente al de Renca, y la Puntilla de Ruiz. Hay un saludo a los muchachos que protegen el Cerro Renca con Alexis Ceballos a la cabeza, que ellos han estado trabajando mucho este invierno buscando estas plantas y tratando de entender un poco la distribución. Eh, Siempre circulan rumores de que alguien vio la tristagma en otro lado, pero de verdad, yo esta vez es primera vez que veo un set completo de fotografías de flores de tristagma graminifolia. Y estábamos muy perdidos respecto de ella. Así que me parece que por ahora uno tendría que seguir considerando la endémica del Cerro Colorado, Renca y Puntilla de Ruiz. Lo que no descarta que aparezca por otro lado, digamos, pero por ahora no tenemos antecedentes. También hay que hacer notar que florece entre julio y agosto, digamos, que pocos botánicos circulan en esos meses. Claro. María de... Ah, no. Roberto Trincado, ¿exactamente dónde y cuándo poner ojo en esas plantas endémicas no encontradas? No sabemos nada, no tenemos idea. Yo creo que el mes de octubre es el mes para buscarlas, porque Bopis es anual, la Desmia pauciflora es un arbusto caducifolio, probablemente, ya se me olvidó cuál era la tercera. Octubre es el mes para buscar. Y los lugares, bueno, los lugares se los puedo mandar yo por correo electrónico, que son los lugares, digamos, de los ejemplares tipo. Prácticamente son plantas que se conocen solamente el ejemplar tipo. Ah, y el Senecio Gunkeli, que es de Cabrera. El Senecio Gunkeli está descrito en el volcán. Es como subandino, sería un elemento en el paisaje subandino. Y el Bopi está descrito para el Cajón del Maipo, lo mismo que la Desmia pauciflora, pero sin una localidad específica. Son difíciles de encontrar. Es curioso que nadie las haya visto. Quizás ahora que hay más gente mirando y hay más gente buscando plantitas, capaz que por ahí alguien... Y la otra posibilidad siempre es que sean artefactos, porque que no sean especies nuevas o que no sean, ni siquiera sean de por aquí, que también puede ser confusiones de etiqueta. Super Roca Opterio pregunta, ¿es posible hacer un libro rojo de flora de la región metropolitana? Y de ser así, ¿qué especie y lugar necesita máxima preocupación? Saludos. Hay un grupo de colegas que estaba pensando en ello, así que no puedo hablar mucho del asunto. Se puede, dejémoslo ahí. Se puede. Estar atento a las noticias. Atento a las noticias. Roberto Tincado dice, los estudios dendrológicos del CR2 indican que podemos estar en la sequía más grave del milenio. ¿Tienen más antecedentes paleoclimáticos? ¿Algún ciclo no detectado? No,
no tengo nada. Sé que es una publicación muy interesante que habla sobre las sequías. He intentado leerla, pero ha habido poco tiempo. Eh, no sé, para mi modesta escala de vida, digamos, yo no había visto algo como lo que está sucediendo nunca y me parece que para atrás tampoco hay, como que no hay nada escrito por botánicos, digamos, por lo menos desde Claudio Gay para adelante yo creo que a nadie le tocó una sequía como esta. Pero ya más atrás, bueno, hay gente estudiando. Carlitos Lequesne creo que tiene respuesta para eso. El hombre que estudió los cipreses de la cordillera de San Gabriel. Y probablemente están en ese trabajo novísimo sobre las sequías. Hay un buen trabajo sobre las sequías, que es público por lo demás, que me parece muy bien. Yo creo que ahí mi amigo Roberto tiene que buscar ese texto y ver, a ver si... A mí me parece que la situación es bastante grave. Yo no sé muy bien, por lo menos a la escala mía, digamos, a la escala de que 30 años, nunca vi una cosa así. Felipe Hurtado pregunta, ¿se sabe acerca del estado de las poblaciones de Maitenus chubutensis en la región metropolitana? Muchas No, gracias por no, la charla. no tengo idea. No, por lo menos nosotros no la tenemos registrada. Si alguien la encontró, por favor que mande foto, etiqueta y lo agregamos al libro. Súper, Chubutensis lo conocemos de más al sur. Yo por lo menos lo he visto solamente en la zona de Lonquimay, ni Alto Biobío. súper. María Teresis Aguirre pregunta, ¿se ha vuelto a colectar Adiantum persei, aparte del ejemplar tipo de Filippi? Bueno, yo les mostré una foto del Nicolás García, pues. Así que por lo menos Nicolás la colectó ahí en la cuesta de Chacabuco, en alguna parte de la cuesta de Chacabuco. No hace mucho. Súper. Igual es una Em, planta rara esa, muy rara. Sarina Escalia pregunta, ¿qué libro o artículo recomienda para aprender sobre los helechos de la zona central? Primero tiene que conseguir un libro sobre helechos en general, para que pueda entender todo lo que sería la morfología y la estructura, porque cuando intente reconocer le van a preguntar cómo son las hojas, cómo son los soros, cómo son las esporas. Primero que nada tiene que hacer una buena lectura de caracteres generales de los helechos. Y después está el libro de Eugenia Navas, donde están los helechos en el volumen 1. Si quiere complicarse un poco más la vida, está el volumen 1 de la Flora de Chile, donde también están todos los helechos de Chile. Y hay un volumen en el sitio web de la Corporación de la Madera, de la Corma, hay un volumen que publicó Roberto Rodríguez, me parece con Diego y otra gente más, que se baja gratis, que se llama Guía de Campo de Helechos Nativos del Centro y del Sur de Chile. Con todo eso ya más o menos puede ir armándose un panorama y mirar mucho. A pesar de que es una zona mega pobreta esta, del hecho, no es la mejor región, pero bueno, serán 10 12 más o menos. Super, acá, bueno, hay dos personas que preguntan más o menos lo mismo, si es que qué tan exitoso cree usted que puede ser la reforestación de árboles nativos en las condiciones actuales acá en la región metropolitana. El martes tuve una clase muy larga en un diplomado y también me ametrallaron con la misma pregunta. Yo soy pesimista, o sea, en este contexto o sea, reforestar sin hacer nada más que reforestar, yo creo que es inútil. En este contexto, tal cual estamos ahora. Eh, Después, yo cambiaría el concepto de reforestar por una especie de restauración activa y vería las opciones, digamos, de restaurar, de mejorar un poco los terrenos, de sombrearlos un poco, porque eh, estas reforestaciones estilo plantar en una cancha de fútbol no tienen ni un destino. Y de verdad me parece que o sea, es prácticamente una responsabilidad casi individual. O sea, si usted tiene un patio en un cerro
y puede regar las plantitas, bueno, está bien, pero acciones de más amplia escala, yo lo veo complejo. Lo veo complejo porque van a depender del agua y el agua depende de los conejos que nos rompan la manguera y hay experiencias bastante trágicas al respecto. Yo no conozco muchas experiencias felices de reforestación con especies nativas en ambientes difíciles, digamos, no en ambientes fáciles, digamos, en sitios planos, con riego, claro, funciona. Pero en ambientes difíciles, laderas, recuperación de ladera y cosas así, he visto poco. Ahí más bien hay que entrar con el concepto de restauración más que con de reforestación. Creo que estamos medio en pañales con eso todavía. Estamos en una fase voluntarista. Bueno, creo que esta sería ya la última pregunta, Bueno, no es que veo, de Juan Gabela. ¿Por qué no se incluyó Tecophyllea cyanocrocus como endémica de la región metropolitana? ¿Acaso la han encontrado en otras regiones? mira, es una buena pregunta esa. Puede ser que la incorporemos. Parece que teníamos una duda. Estamos todavía en proceso. Es una especie muy misteriosa esa, y cuando la encuentran nos dicen dónde está, entonces es medio complicado. Claro, sin el registro difícil, Sí, hay difícil dos incluir. registros, uno en la zona de Chicureo Alto y la otra me parece que en la zona de Cantillana Alto también, pero no estoy 100% seguro. Pero posiblemente haya que incorporarla a la lista. Sí, es posible. Súper bueno. Dado que al parecer no hay más preguntas, nuevamente agradecerte, Sebastián, por tu maravillosa charla muy bien, y todas las novedades que nos has traído. Estamos todos, bueno, y en los comentarios mucha gente dijo que estamos todos esperando cuando salga el libro. Estaremos atentos a futuras noticias. Bueno, espero que COVID se apiade de nosotros y podamos sacar el libro. Todos esperamos lo mismo. Esperamos que el COVID se apiade de todos nosotros. Ok, Y bueno, agradecerte y también agradecer a todas las personas que nos vieron en vivo. Nos vemos la próxima semana con nuestro ciclo de charlas de Flora Nativa. Que estén muy bien. ok. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias, Javi.